Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Cualquier persona medianamente inteligente, cuando detecta que algo puede no salir bien, cuando ve que algo es peligroso, busca soluciones antes de que los problemas vayan a más. Por tanto, pensar en solucionar cosas está genial. El problema viene cuando creemos que todas las situaciones pueden resolverse incluso antes de que sean un problema. Hoy en el programa Vía Libre, el tema ¿es bueno imaginar lo peor? Bienvenidos. Me encantó la cara de la mujer, de preocupación, así de que no puede ser. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Ay, bueno, le quiero dar la bienvenida el día de hoy al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros, que ya está más que listo para hablar de ese tema. Más que hablar, yo creo que va a ser una charla, sucesos, confesiones. Porque, Alfonso, bueno, de entrada, bienvenido. Y tengo yo unos ejemplos que me queda el chaleco. Yo no sé si a otras mamás les pase lo mismo. Hablan de la escuela y es, ¡oh! Sientes que el corazón se te va a salir. Algo pasó y contestas, ¿qué pasó? Ni siquiera buenos días dices, ¿no? Te hablan del trabajo, oye, aquí una junta y tú, ¡ah! Algo malo. ¿Por qué siempre nos vamos a lo malo? Sí, ahí hay que distinguir. Una cosa es imaginar lo peor, como dice el título del programa, sí. Y otra cosa es tener pensamiento negativo, ¿no? El pensamiento negativo por ahora casi siempre se asocia con la depresión, pero no, el pensamiento negativo más bien es producto de la ansiedad y genera más ansiedad, ¿no? Entonces siempre tenemos una tendencia a suponer o pensar lo peor, ¿no? Sí. ¿Por qué tenemos esa tendencia muchas veces a pensar o a imaginar lo peor? Quizás sea aprendido. Aprendido. Muchas veces es desde los papás que desde chiquitos siempre nos van diciendo, cuídate, te puede suceder esto. Una cosa es preparar a los hijos para que estén alertas y de que tengan cuidado, y otra cosa es meterles miedo. Meterlos metiendo así miedo. Como decimos, exactamente, ¿no? Entonces muchas veces nosotros vamos propiciando que se vaya generando un pensamiento negativo, que las personas nos vayamos volviendo más ansiosas y la ansiedad va generando más ansiedad, ¿no? Ahora, como dice el programa, imaginar lo peor. Sí. Una cosa es imaginar lo peor en una situación que ya está, ¿no? Porque muchas veces hay que distinguir lo que es la imaginación de la realidad, ¿no? Entonces, hay situaciones, sobre todo en terapia, que sí se utiliza mucho imaginar lo peor. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar en esta situación? No, pues que termine con mi novia o que termine con mi novio y me vuelva a quedar solo. Entonces, ok, te vuelves a quedar solo, entonces ya sabes lo que es estar solo. ¿Y qué no quieres de esa etapa de estar solo? ¿O qué es lo que no te gusta de la idea de volver a estar solo? Entonces, muchas veces imaginar lo peor nos ayuda para prevenir, para planear y para podernos organizar en el sentido de que hay situaciones que son inminentes y que no podemos evitar. Y entonces sí es bueno analizar qué es lo peor que me puede pasar de esta situación que estoy enfrentando. Bueno, que mi mamá se enoje. Okay. No es la primera vez que tu mamá se va a enojar. No, ni la última. Ni es la última, ok. Ya sabes cómo reacciona tu mamá. ¿Qué puedes hacer entonces ante el enojo de tu mamá, no? Entonces, eso es a lo que se refiere en que a veces es bueno imaginar lo peor, porque por lo regular de alguna manera ya tenemos la experiencia, ya sabemos lo que nos ha pasado, y eso nos ayuda a prevenir o a ser más eficaces de las veces anteriores, ¿no? Ok, ahí lo estamos utilizando, Lo estamos ¿no? utilizando, ahí así sí es. se vale, como tú dices, para prevenir, para planear, para todo. Me gusta eso de la diferencia de no inculcarle a los niños el miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok. Digo, para arrancar de ahí. Sí, me gustó, pues. Sí, no, es que a los niños hay que precisamente hacerlos que aprendan a valorar la realidad, que la realidad es incierta, que en la realidad hay imprevistos y que debemos de estar preparados para ello, ¿no? Entonces sí, a los hijos educarlos de que
mira, si pasa algo, está el teléfono, esto, de que aprendan de alguna manera a tener las herramientas necesarias para enfrentar una situación. Ándale, A sí. otra cosa estarles diciendo, no, esto es fatal, o si te pasa algo yo me muero, o si te pasa algo yo me voy a sentir muy mal. Ya no solamente le Uy. estamos inculcando miedo, sino que Sí, también los culpa. estamos chantajeando, culpa, etcétera, ¿no? Y eso va haciendo que se vaya acrecentando, que se vayan limitando en sus acciones, o como dijimos, que sientan culpa de sus propios actos, ¿no? O de sus propios deseos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ay, está difícil esa situación, ¿no? Entonces hay que irnos al Sí, lado positivo. Sí, es entonces. complicado porque de alguna manera todos traemos esas experiencias, ¿no? Ajá. Y entonces deshacernos de ese tipo de pensamiento nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ahora, el pensamiento positivo, sí. El pensamiento positivo es muy bueno. El pensamiento positivo siempre lo debemos de tener presente, pero también hay una cosa, que ese pensamiento positivo debe ser real. O sea, una cosa es ser positivo en el sentido de que, ok, esta situación es difícil, esa situación es complicada, esa situación me está enfrentando a algo que yo no esperaba, a decir, esto es terrible, esto no lo voy a poder superar, esto es mayor que yo. Siempre hay que tener ese pensamiento positivo de que las situaciones podemos ser más que las situaciones, ¿no? Ok. Pero una cosa es, Marta, tener un pensamiento idealista, ¿no? O sea, decir, estoy en una situación difícil, pero ya compré el cachito de la lotería. O sea, pues ojalá y te lo saques, ¿no? O sea, Sí, pues, que ajá, sabe, ¿no? O pero hay que ser más reales. hay que ser más realista, sí. O, por ejemplo, a mi novio se le va a quitar lo mujeriego. Pues no, diles, Alfonso, tampoco. No, lamentablemente esas situaciones a veces... Se puso fuerte Sí. esto. Vamos al corte. Ok. Oye, como cuando piden 5 tacos, pero un refresco light. Hoy en el programa Vía Libre, el tema ¿es bueno imaginar lo peor? Continuamos. Ni tu peor enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. Nos quedamos ya hablando de varios temas. Bueno, a ver, Alfonso, entonces, hay que pensar, lo mejor es pensar en positivo. En positivo, ante sí. tragedias y cosas de que, ay, pensar lo peor, ¿no? Ajá. Ante situaciones que tú dices, ok, si ya me pasó una vez, pues ya me la sé, me protejo, hay que pensar mal y acertarás, pero hay que buscar el beneficio, ¿no? Sí, o sea, claro. no volver a caer en lo mismo. Entonces, Ujú. de ahí también viene pensar en positivo. Sí, claro, como dice el, No como dice en el idealista, corto, ¿no? O sea, Como dices. nuestro peor enemigo puede ser nuestro propio pensamiento, Y ¿no? sí. Y ¿Cuántos no somos definitivamente, así? ¿no? Yo me considero que a veces... Así es. Y muchas veces el pensamiento, como decíamos, el pensamiento positivo, ¿no? Ujú. Es muy bueno tener el pensamiento positivo de saber de que si voy a salir a buscar trabajo, de que obviamente salgo con esperanza de encontrar, pero también siempre tener presente de que quizás no a la primera lo voy a tener, ¿no? Ajá. Pero tener ese control y ese, digamos, ponerle ese límite a mi pensamiento, ¿no? De que muchas veces las circunstancias no son las adecuadas o no es el momento, pero no necesariamente empezar con el pensamiento negativo que es soy un burro, no sirvo para esto, soy un fracasado, a la gente no le gusto, no caigo bien. Eso sí es pensamiento negativo, ¿no? Eso sí es el que va lacerando y que va acabando poco a poco con nuestra autoestima, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el que le debemos de poner límite, ese pensamiento negativo. Tener en cuenta de que todas las situaciones tienen sus pros y tienen sus contras, pero aún a saber de que tienen sus contras, pero podemos sacar lo mejor de la adversidad, eso sí es diferente, ¿no? A rescatar, ¿no? Rescatar, ajá. Porque al final de cuentas, sí, o sea, todos estamos propensos a enfermarnos, o sea, todos tenemos alguna enfermedad y a veces es inevitable. Pero ¿qué estoy aprendiendo yo de esta experiencia? Aunque sea mala, aunque sea negativa, ¿qué es lo que estoy yo aprendiendo? Estoy conociendo también mis propios límites de saber que
ya sea que me descuidé, ya sea que necesito de alguna manera protegerme, o también de que soy vulnerable y aceptar mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces también la parte negativa tiene su parte positiva, siempre y cuando la sepa encontrar y la sepa aceptar, ¿no? Ándale. Porque, Sí, al final porque al final de cuentas, ¿para qué te sirve esa experiencia? Para empezar, aprendí a conocer mi mal carácter, porque cuando estamos enfermos, como estamos enojados, ¿no? Ajá, Y aprendí claro, a conocer mi mal carácter, también a valorar la paciencia que me tienen las personas que están a mi lado. Hay cosas positivas que se pueden rescatar de situaciones negativas adversas, ¿no? Uy, como en todo, ¿no? En todo en la vida, ¿no? En toda la vida, así es. En un funeral, en la enfermedad, dicen que no están siempre las personas en la alegría y en la tristeza, ¿no? Realmente ahí te das cuenta cuáles son las personas que están cerca de ti en todo momento, que hay una relación bonita, pues. Sí. Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer para ir practicando? Porque imagino que no es así como que de la noche a la mañana, ya hoy pienso positivo, como aquella canción que había, ¿no? Sí, No es así mágico, es como que un trabajo, un ir practicando. Es un aprender a reflexionar, ¿no? Y darme cuenta de que hay pensamientos que me sirven y hay pensamientos que no me sirven. Ahora, como dice el título del programa, hay veces pensar lo peor me ayuda, sí, o sea, sí me ayuda. Lamentablemente que tengo el problema o me encuentro en la situación de que descubrí que mi hijo consume drogas, por ejemplo, de que estamos en un tratamiento, de que toda la familia estamos participando, que existe la posibilidad de la recaída, existe, es una realidad, es algo latente. No debo de permitir que esa posibilidad nuble o me limite a lo que sí puedo hacer. Que eso no me frene. Que eso no me frene. De que existe la posibilidad, existe la posibilidad, ¿no? A ver, ahí cabe mencionar que cuando pensamos en negativo, dicen por ahí que lo atraemos. Lo atraemos. Sí, es cierto, digo, en esa situación que me estás comentando puede ser que no es que para allá va y ya, no haces nada bueno. Si me voy por el lado de que va a recaer, de esto no va a funcionar, voy a empezar a generar ansiedad, mi ansiedad se la voy a transmitir obviamente a la persona, voy a crear un ambiente más complicado, más complejo, que lejos de ayudar va a entorpecer el proceso, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer que existe la posibilidad, reconocer que es algo que está en la realidad, a dejarme llevar por ello, ¿no? Y entonces saber distinguir, esta es la posibilidad, esto puedo recaer, esto es a donde no quiero llegar, pero esto es a donde quiero llegar. Y entonces, ¿qué puedo hacer para no caer esto? Y si llego a esto, ¿cómo lo voy a enfrentar? Entonces, es ahí donde yo hago un análisis, una reflexión de que sí es lo que puedo hacer, aun cuando me suceda lo que no quiero que me suceda, ¿no? Pues sí, eso es tener claridad de pensamiento, de decisión, de camino, Así es, entonces, ¿puede esta situación darse otra vez? Sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente debo de aprender a observar? ¿Qué es lo que realmente debo de estar atento? ¿Qué es lo que realmente debo de empezar a darme cuenta para poder prevenir la situación, ¿no? Y entonces, esa es una manera de pensar, digamos, con más reflexión, de una manera más positiva. ¿Que cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo porque no estamos educados para ello, ¿no? Está más fácil lo negativo, pues, porque no, ya. Sí, o que nos gane la ansiedad, ¿no? Sí. Que nos gane la ansiedad. Es que el cuerpo, qué bárbaro, ¿eh? La mente la podemos traicionarla, ¿no? Y decirle, todo está bien, y la mente va a decir, todo está bien, se la cree y así podemos empezar a funcionar. Así es. Me gustaría decir eso, de ese corte comercial que ya casi tenemos encima. Poner un ejemplo de la vida diaria. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Le pensamos? Vamos al corte y regresamos, porque es bueno imaginar siempre lo peor. Pues no, la respuesta es no. Es mejor buscarle el lado positivo a la situación y de esa manera vamos a ir construyendo, aunque nos vamos a tropezar. Así es. Vamos al corte, regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un riesgo mayor que deberías evitar y es el riesgo de no hacer nada. Muy bien, ya estamos de regreso y ahí les va una situación que me dice Alfonso, es muy común, es como de la vida diaria y pasa en divorcios, en separación de parejas, novios, etcétera. Este tipo de decisiones, sigo, no sigo, me doy cuenta que algo malo pasa, que no me gusta, que no está funcionando, estamos perdiendo tiempo y perdiendo, no nomás de un lado, hay que pensarlo, ¿no? Esas decisiones pueden ser, imaginar lo peor porque pues sí puede suceder lo peor. Sí, claro. Es como te comentaba en el corto, Marta. Cuando hablamos de imaginar lo peor, es cuando estamos ante la toma de una decisión. Una cosa es tener un pensamiento negativo de que siempre estoy pensando que las cosas me van a salir mal, y otra cosa es cuando tengo que imaginar lo peor ante una situación. Por ejemplo, que estoy ante la situación de que tengo que dejar a mi pareja o tengo que continuar con ella. Sí. ¿Qué es lo peor de continuar o qué es lo peor de separarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me haría más, me lastimaría más o me costaría más trabajo de continuar esta relación? ¿O qué es lo peor que me podría pasar si termino la relación y de otra vez me vuelvo a quedar solo, ¿no? Entonces, eso me va a llevar a sopesar qué es lo que más deseo, lo que menos deseo, ¿no? Y entonces a eso se refiere a decir cuando hay que imaginar lo peor, porque muchas veces nos enfrascamos únicamente en el pensamiento negativo, o sea, no tengo dinero para inscribirme este semestre en la escuela y existe la posibilidad de que tenga que abandonar mis estudios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es de que me quede este semestre sin estudiar, tenga que ponerme a trabajar, ahorrar, para continuarlos el semestre que entra. ¿Okay? ¿Qué es lo peor que te va a pasar de esperarte o retrasarte un semestre? Porque muchas veces empezamos a darle al pensamiento negativo en que soy un fracasado, ya no puedo sostener, yo entré con un proyecto, mis compañeros me van a adelantar, yo me voy a quedar atrás, qué vergüenza. Ese sí es el pensamiento negativo que nos va limitando, que me puede llevar, que me va generando ansiedad y que sí me puede llevar a la depresión, porque obviamente el pensamiento recurrente va a hacer que se me desgaste la serotonina, descienda la serotonina y entre en una depresión. Ahora, una cosa es el pensamiento negativo para poder prepararme para enfrentar una situación, para poder yo valorar realmente, o sea, qué es lo peor que me puede pasar a mí de saber de que va a venir el papá o la mamá de mis hijos si estamos separados y les puede hablar mal de mí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que les puede decir de mí? ¿Ok? Esto, ok. Cuando vengan mis hijos, entonces voy a hablar con ellos. O sea, eso es el pensamiento de qué es lo peor que puede pasar, porque hay situaciones que muchas veces nosotros sabemos de que hay evidencias o hay indicios que me dicen que es muy posible que vaya a suceder. Y entonces lo que hago es prepararme para enfrentar esa situación que es inminente, para darle las respuestas porque muchas veces, Marta, es más lo que es la imaginación que la realidad. Porque muchas veces cuando me ha tocado con pacientes, ¿no? Sí. Por ejemplo, que te llegan muy ansiosos todos, o sea, por ejemplo, es que, y son casos así difíciles, por ejemplo, es que mi mamá intuyo que ya sabe que soy gay. Ok. ¿Qué es lo peor que puede pasarte si tu mamá te enfrenta y te dice que sí eres? Sí, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Desde que me deje de querer. ¿Te va a dejar de querer tu mamá realmente por esa situación? O sea, ahí lo tienes que hacer porque al final de cuentas sí puede existir la posibilidad, o sea, porque uno como terapeuta no le va a decir, no, tu mamá no se va a enterar, o no pasa nada. No, o sea, sí estás ante un problema. Sí, porque ya lo vio, ya lo... situación, o sea, sí hay, cometiste un descuido quizás, dejaste algo, tu mamá ya lo vio, ya sabes, ¿qué es lo peor que puede pasar de que tu mamá tenga el valor de enfrentarte y decir, por lo preguntarte? O lo mismo así, de que ya encontré evidencias de que mi esposo anda con otra. Okay, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo enfrentas? Si le dices. Que me abandone, que se divorcie. Que me abandone. Sí, o muchas veces te dices que lo peor que puede pasar es de que no lo voy a dejar
y voy a tener que... Entonces, no es miedo a la situación, es miedo a su propia decisión de saber que van a permanecer ahí. Entonces, ahí va tomando uno conciencia de realmente cuál es el miedo. Porque muchas veces el miedo lo proyectamos hacia otra cosa y no hacia el objetivo real. Pues sí, por sacarle la vuelta, ¿no? Por sacarle la vuelta. Ujú. Y entonces muchas veces eso nos ayuda a tomar conciencia. Realmente, ¿a qué le temo de esta situación? A mi propia decisión de saber que aunque enfrente a mi marido, de que aunque me diga que sí es cierto, no me voy a separar. Ujú. Entonces, de que realmente voy a seguir ahí. Entonces, eso va tomando que la persona tome conciencia, realmente valore realmente la situación, que sepa ubicar la situación. O sea, mi miedo está en mí, en mi propia decisión, ya no tanto en la traición, está en mi propia decisión. Y lo mismo también en el caso de que si mi mamá se entera de que tengo novio, de que tenga novia, Ajá. de que soy gay, de esto, del otro. Entonces realmente es, ¿cuál es tu miedo realmente? Ujú. ¿Y cómo lo Hay que puedes pensar en enfrentar? el miedo máximo, en lo peor que pueda pasar. Ahí. Muchas veces sí, como se hace en las situaciones del obsesivo compulsivo, Ujú. que se va llevando a que experimente el peor miedo al elevador, a subirse a un Ujú. avión. ¿Por qué? Porque el cerebro aguanta una cierta tensión. Y una vez que llega a su límite, solo el cerebro empieza a descender. Entonces muchas veces con el obsesivo compulsivo lo que se hace, Ajá. que sientan más miedo, o sea, no evitarle, siente el miedo, Mira, y el mismo cuerpo le va enseñando va. a que descienda y va pasando la Se obsesión. va a ¿no? recuperar, Se va a el recuperar. cuerpo. Ajá. Entonces muchas veces el sentir esa emoción, o sea, el vivir la experiencia, Sí. nos ayuda a tranquilizarnos y a pensar de una manera más correcta, ¿no? Fíjate. Ujú. Bueno, hoy me quedé así. Tranquilita. Tranquilita. Muchas gracias, Alfonso, No, por gracias a habernos ustedes. acompañado el día de hoy. Y pues bueno, pensemos en positivo. Me quedé Pensemos en pensando en esa positivo. situación del cerebro, qué grueso está. Muchas gracias por habernos acompañado y vámonos juntos para esta Vía Libre.